Auspicia Sonda. Detrás de tecnologías que transforman tu vida, está Sonda. Make it easy. Bienvenidos al podcast La Ronda de Negocios. La palabra de los principales empresarios y ejecutivos de nuestro medio, bajo la impronta de Antonio Larronda. Francisco Armas es contador y es director ejecutivo de Movie. Movie comenzó como una cadena de cines y se ha convertido en un centro de entretenimiento. Hoy ofrece 4 complejos ubicados en Montevideo Shopping, Nuevo Centro Shopping, Punta Carreta Shopping y Portones Shopping. En cuanto a cines, cuenta con 29 salas en Montevideo y recientemente inauguró Cines del Este, una en Atlántico Shopping Punta del Este, de cual Movie es socio junto a Life. Además, tiene 2 salas de teatro con capacidad para 780 personas, ambas ubicadas en Montevideo Shopping. También en ese camino de consolidarse como un centro de entretenimiento, hace unos días lanzó Zone, una plataforma de competencias online que reúne al universo del gaming, del eSport, el streaming, que esto incluye videojuegos, cómic, anime, freestyle y K-pop. Del rubro entretenimientos, de cine, de la nueva forma de consumo, lo que dejó la pandemia y demás, hablaré con Francisco. Bienvenido. Muchas gracias y bueno, un placer estar acá y poder charlar sobre el negocio, el entretenimiento en general y bueno, Movie en particular. Bueno, comencemos con esto, ¿no? Comenzaron como una cadena de cines y se ha transformado en un centro de entretenimientos. ¿Cuál es la propuesta de hoy? Si querés te voy un poquito al principio, cuando me incorporé a Movie allá por el año 2001, yo como bien dijiste, vengo del palo de recibido de contador, después hice un MBA y con ese MBA me abrió las puertas a aspirar a algún puesto más de gestión y de gerencia y bueno, y ahí se dio en el 2000 un proceso de selección que Movie, si bien tenía un año y poco de inaugurado, no tenía todavía una estructura, digamos, profesional para los planes de crecimiento que tenía. Y bueno, y ahí se dio de alguna forma terminé en ese proceso, a raíz también del máster y del MBA. Y bueno, y ahí me incorporé principio de 2001. Comento esto porque, digamos que no fue mi rol ahí, no era por el rol de contador, sino más bien apostando a una gerencia general en un rubro que para mí era totalmente desconocido. Yo venía del palo de las finanzas y de las empresas de cable y bueno, me embarqué en esto. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque para mí de entrada Movie fue un desafío grande en una industria que no conocía y que me desafiaba a no solamente por la industria, sino también a involucrarme en un proyecto en el cual era una empresa muy nueva en Uruguay que había ya marcado como un hito en el mundo del cine por cómo venían las salas de antes, que en el año 96 fue como lo más bajo que tocó en cuanto a público. El Uruguay fue la cifra más baja, estamos hablando de 700.000, 800.000 espectadores. Bueno, ya cuando abre Movie en 99, ahí los números ya se empiezan a crecer y a tomar otra envergadura. Pero a lo que veo que era un proyecto innovador para lo que era el Uruguay, no se conocían lo que eran las multisalas, los multiplex, en el mundo ya habían empezado a existir y era como lo que se veía en el mundo que podía hacer cambiar el mundo del cine. ¿Por qué? Porque el concepto de sala grande, única, de barrio, de muchas butacas, pero una sola sala había hecho que el cine estuviera en esos niveles tan bajos donde estaba y esto apostaba a un concepto totalmente nuevo. La mayoría de estos múltiplex estaban en centros comerciales, entonces se facilitaba una cantidad de cosas en el cual el público iba y en un mismo lugar tenía una cantidad de opciones y de menú para ver que no estaba acostumbrado. Con salas nuevas, por supuesto, con una oferta de comidas, de entretenimiento en general que hasta ese momento no existía. Entonces, ese fue el origen, digamos, de Movie, que me parece importante resaltarlo porque en Uruguay no estaba, fue pionero en eso. Sí se había empezado a ver en otras partes del mundo, pero bueno, también parte de los accionistas de Movie habían tenido que ver con las viejas salas de antes. Entonces había también
digamos, una génesis ahí del mundo del cine de antes, pero que querían ayornarse a lo que se estaba viendo en el mundo como la nueva forma de ver cine. Y ahí fue que me embarqué, y bueno, de ahí en más fue un poco la historia de Movie, ¿no? ¿Y hoy cómo están? Hoy estamos recuperándonos todavía del efecto de la pandemia. ¿Por qué digo todavía? Porque comparado con números, digamos que del año 2017, 2018, inclusive 2019, tal vez hayan sido los años de mayor concurrencia. ¿Qué número estamos hablando? Y estamos hablando que en Uruguay arriba de 2 millones y medio, entre 2 millones y medio y 2.800.000 entradas. Entre 2015 y 2019, promedio, dependiendo del año que se tome, estamos hablando de esa cantidad de volumen de entradas. ¿Y hoy? Y hoy estamos llegando a los 2 millones. O sea que 2 millones, te diría que este año las estimaciones son que podamos llegar a 2.200.000, 2.400.000. O sea que estamos hablando de que entre un 70 y un 80% de lo que fue prepandemia. ¿Está bien? O sea, los números prepandemia, 2.600.000, 2.800.000 contra 2.200.000, ojalá 2.400.000 podamos terminar este año. Esto que te cuento de Uruguay es lo mismo que pasó en todo el mundo. Dependiendo del mercado, algún mercado se pueda recuperar un poco más rápido e inclusive otros más lentos. Uruguay te diría que están en promedio de la recuperación de Latinoamérica. O sea, y esto te hablo en el 2024. O sea, 2021 prácticamente estuvimos abiertos muy pocos meses. Abrimos allá por mitad de julio, pero todavía con restricciones, con una cantidad de limitaciones. Recién en abril del 2022 se eliminaron todo tipo para el cine. 2 años llevamos de una normalidad, entonces. Sí, exacto. Que esos 2 años obviamente cuesta recuperarnos. Yo creo que lo que más le costó o le está costando al cine fue recuperar el hábito. O sea, por un lado al principio era la cartelera y era la oferta. Eso se fue recuperando y hoy en día la cartelera está ya desde hace 1 año y pico, ya está muy fuerte de vuelta. Pero ¿qué pasaba? Donde más notamos, donde más nos desafió a la empresa es volver a generar el hábito, sobre todo en un público, diría, de adulto, entre público adulto joven y adulto mayor, que tenía el hábito de ir al cine. Era como un programa en su esquema semanal, mensual, y bueno, y la pandemia hizo cambiar hábitos muy fuertemente. O sea, nosotros decimos que la pandemia aceleró cambios que probablemente se venían, pero los hizo de una forma exponencial, los aceleró muchísimo. Entonces ahí, de vuelta, ese hábito y ese programa que tenía la gente, eso fue lo que más costó, unido tal vez con una cartelera que al público adulto costó más también en ofrecer productos tentadores. Pero hoy en día ya te diría que este 2024 ya viene siendo un año prácticamente normal en todo sentido, con una cartelera muy fuerte que podemos hablar, porque inclusive acabamos de tener un récord con la apertura de Intensamente 2, rompió el récord en Uruguay, o sea, le sacó el primer puesto en los 4 días de estreno a Vengadores, año 2019. Un tanque, como se le llame. Estamos hablando que Intensamente vendió en esos 4 días 82.000 entradas en todo Uruguay, y Vengadores tenía 78, 79.000. O sea, estamos hablando de esas cifras. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que ya veníamos en proceso de recuperación. Obviamente el contenido es muy fuerte. Y esta película, nosotros le teníamos mucha fe, pero hasta el más optimista lo sorprendió. Y esto pasó también a nivel mundial. En Estados Unidos, los pronósticos de la película llegaban que en el primer fin de semana iba a llegar, el mejor pronóstico iba a llegar a $105 millones en el primer fin de semana, y hizo 155. O sea, está rompiendo récords por todos lados la película, y esto fue el comienzo. Hay que ver la continuidad que tiene y cómo termina siendo toda la carrera de la película, que esos son otros récords que los tienen otras películas, pero habrá que ver. Van camino a romper algún récord más también. ¿A qué le atribuís esto? A que la gente... Porque la pandemia trajo muchas cosas, aceleró otras. Por ejemplo, el consumo por streaming, que la gente no quisiera ir a los cines, se quedara en su casa, cambió hábitos. ¿A qué atribuís que la gente vuelve al cine? ¿Qué vuelve qué es lo que busca en los cines? Pasa que hay una cosa que es insustituible, que creo que es donde el cine no justamente ningún otro, más allá del contenido, ningún otro programa lo tiene, que es justamente el programa social.
No es solamente yo voy a ver el contenido, uno puede esperar intensamente, capaz que uno espera 3, 4 meses y lo puede ver en una plataforma. Pero no lo veo en una sala de cine, con todas las comodidades que implica, con el tema de tamaño, proyección, audio y todo, pero además no lo ve con sus amigos, no lo comenta en el momento. O sea, hay películas, por ejemplo, intensamente son casos que ojalá los tuviéramos más seguido, pero es lo que nosotros decimos, generan conversación. Cuando un contenido a nivel social se convierte en esto de generar conversación, estamos hablando del mejor escenario para el cine. ¿Por qué? Porque la gente, la sociedad está hablando. O sea, nosotros ya con Intensamente 2, justamente, ¿y por qué recalco el 2? Porque la 1 sembró mucho. La 1 no tuvo estos números, pero la 1 fue una muy buena propuesta, un muy buen contenido que tocó, digamos, temas que son todos los sentimientos, las emociones, y que la gente la terminó viendo en distintas etapas. Muchos la vieron en el cine, después muchos la vieron en plataformas o en lo que sea. Cuando viene la 2 y empezaron a anunciar la 2, había una avidez por verla, que nosotros ya lo empezamos a palpar de entrada, no solamente cuando pusimos las entradas a la venta, sino desde antes. La gente ya nos preguntaban, nos llamaban de escuelas, nos llamaban profesionales, nos llamaban psicólogos, nos llamaban adultos. Hoy en día Intensamente está llenando salas, no en horarios, digamos, de matiné o de media tarde, que es cuando pueden ir los chicos. Está llenando salas con adultos a las 10 de la noche y en el trasnoche. Entonces, es un contenido muy fuerte. Ahora, ¿qué es lo que tiene el cine que es insustituible? Es esa experiencia social. Es el generar eventos con un contenido atrás que otra cosa no lo genera. ¿Qué quiero decir de generar eventos? Bueno, solamente para muchas de estas películas, lanzamientos, cuando hay un lanzamiento tan fuerte, se empiezan a generar eventos. Eventos que puede ser una van premiere, pueden ser funciones especiales, pueden ser con alguna empresa, con algún producto, pero solamente el hecho de ir al cine en determinado día, con determinada cantidad de gente, con algún grupo de amigos, eso ya es un evento y para mucha gente es un programa súper especial. Entonces, por eso nosotros rescatamos mucho que la experiencia es lo que manda en esto y lo que al cine es donde el cine entendemos que es insustituible. Por supuesto que precisa un buen contenido, pero la experiencia de por sí es lo que termina, digamos, disparando las ganas de ir. Cambió la forma de consumo entonces del cine en sí mismo, como sí. No la película, sino de consumir cine. Capaz que ahora se traslada también, se sigue en las plataformas, se sigue en conversación. Sí, ¿Y eso ustedes lo trabajan también? Sí, sin duda, porque tuvimos que empezar a ayornarnos un poco y adaptarnos a esto de que de repente el contenido se consume más rápido, ¿no? Hay la cantidad de estrenos que sigue habiendo sigue creciendo. Entonces cada vez sigue habiendo más estrenos todos los años. Eso está bueno y no está tan bueno, porque de repente uno quisiera que determinados contenidos y películas estuvieran más en cartelera. Pero bueno, hay otros que quieren entrar. Entonces es una lógica comercial que no es fácil a veces de entender cuando uno la mira afuera, porque de hecho tenemos consultas, pero ¿por qué se fue tan rápido tal película? Y bueno, y lo que manda es la venta un poco y la cifra. Entonces, pero... ¿Y cuánto es el tiempo? ¿Cuánto ha rotado? ¿Cuánto ha cambiado esa rotación? Y bueno, de repente una película antes en promedio podía estar 4 o 5 semanas y hoy de repente está 2 o 3 semanas. Por supuesto que si la película le va bien y vende, es lo primero que manda. Pero después hay una zona que no es tanto la venta y es un poco más la cartelera y el mix comercial que uno le quiera dar al cine, que tiene mucho que ver. Entonces, y ahí nosotros diferenciamos también, o sea, el público que pueda ir a un Montevideo Shopping con lo que pueda ir a un Punta Carretas, a un Nuevo Centro, a Portones, a Punta del Este. O sea, los públicos se identifican bastante en cuanto al consumo. Hay como un patrón de consumo distinto y eso lo tenés que acompañar con la cartelera. Una película más de culto, digamos, de repente muy Punta Carretas puede funcionar muy bien. En otro complejo o en un Nuevo Centro, capaz que no tanto. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también no hay que olvidarse de, en la cartelera, poder ofrecer contenidos que a un público, digamos, no lo encuentra tan fácilmente. Por ejemplo, el cine más independiente, más de calidad, cine más europeo. Bueno,
si bien Movie es una cadena bastante comercial, digamos, en cuanto a que está en los shopping malls y todo, tratamos de que no olvidarnos de ese contenido, porque sabemos que hay un público que lo consume. A veces lo que notamos, y esto va unido también a los distribuidores de este tipo de contenidos, que es otro capítulo, que es difícil a veces sostenerlo porque a veces el público no acompaña. Y ahí capaz que es donde las plataformas ahí han empezado a tener un rol más importante. ¿Por qué digo esto? Porque de repente ese público antes estaba acostumbrado a ver esas películas en cine. La pandemia les abrió posibilidades de ver contenidos que en plataformas que no estaban acostumbrados. Entonces ahí es donde decimos lo del hábito. Entonces empezaron a generar un hábito de ver contenidos que antes los veían en el cine, verlos en plataforma. Y ese tipo de contenidos más independientes, más de calidad, más europeos, son capaz que lo que más abundan en plataformas, y capaz que no tanto en el cine, o en el cine digamos, no se ofrecen la cantidad que se ofrecen. Entonces, eso es un desafío también que tenemos, porque no queremos y no dejamos de olvidarnos de ese público y de ofrecerle ese tipo de contenidos. También cambió un poco como la experiencia del cine mismo, ¿no? Antes uno iba al cine, compraba la entrada y pasabas por un pasillo y llegabas. Ahora vos llegás y ya tenés una gigantografía que te espera, podés sacarte fotos. Bueno, con Barbie era todo un espectáculo también. O sea, cambió también la experiencia que tienen que brindar ustedes al sin duda. Sin duda, porque es un poco lo que yo te decía del evento. Y el otro día comentábamos algo de esa palabra bien gringa que está muy de moda ahora en este negocio, que es eventized, ¿no? O sea, de un contenido hacer como un evento. ¿Y qué significa eso? Y bueno, ahora que mencionaste Barbie, en toda la época de Barbie, sobre todo en las primeras semanas, cada día los lobbies de los movies, en este caso en particular, eran como un evento, porque había una gigantografía para sacarse fotos. Entonces veías a la gente que iba y se paraba y se separaba al lado y sacaba una foto, o había la gente que fue vestida de rosado a ver Barbie, pero no hablo del día del estreno, hablo durante semanas. Era increíble. Entonces la gente se producía para ir a ver Barbie. Ese tipo de acciones son las que nosotros promovemos, y nos encanta que pasen. Entonces tratamos siempre de buscarle la vuelta como para generar eso. Como pasó con Taylor Swift, también con un contenido que ahí ya nos vamos capaz que más de lo que es el cine tradicional, más como nosotros le llamamos otros contenidos o contenidos alternativos, que son shows. Pueden ser en vivo, pueden ser grabados, también ofrecemos shows en vivo, pero todo lo que fue de Taylor Swift y todas las fanáticas de Taylor, bueno, coparon los lobbies cuando ofrecíamos ese contenido, y también tenían sus dinámicas tenían todo este tema de las pulseritas y todas las fans. Bueno, había toda una lógica de las fans de Taylor que la verdad que son cosas que antes no pasaban. Antes, como tú decías, la gente iba al cine, sacaba su entrada y se metía para dentro de la sala. Ahora puede estar capaz igual o más tiempo afuera de la sala que adentro. Entonces tratamos de acompañar eso, no solamente con ofertas de refresco, de bebidas, sino con lo que esté pasando ahí afuera, ¿no? Entonces ahí es cuando también, por ejemplo, ahora que salió mi villano favorito, bueno, están los personajes de Minions en determinados fines de semana, en determinados lugares, van y están con la gente y se sacan fotos, y así con muchas actividades, ¿no? Bien. Hablamos mucho de cine, que es el corazón con lo que nació Movie. ¿Cuánto es hoy cine de la facturación total de la empresa, y qué otras áreas están creciendo? Cine sigue siendo la principal facturación de la empresa, y están en torno entre 65 y 70% de la facturación. ¿Entradas sobre? De entradas. Bien. Cine y teatro, ¿no? Cine y teatro, ahí lo pongo teatro. Bien, perfecto. Teatro pesa, en esa cifra pesa poco, pero suma. O sea, teatro nosotros, los números de teatro en Uruguay, para la oferta que hay, realmente son bajos, y nos encantaría que fueran mayores. Esto no lo digo yo, es un tema que se sabe, porque es impresionante la cartelera de teatro que hay en Montevideo y en Uruguay en general. Ahora, y para nosotros el teatro es bien importante por la oferta, pero no tanto no solamente por lo cuantitativo, por la cantidad de gente que lleva y la facturación, sino como propuesta, ¿no? Y en esto que hablamos de Movie, que Movie es entretenimiento y Movie está buscando cómo innovar y diversificarse,
para nosotros teatro, tanto la sala grande como el under movie es bien importante y tienen un movimiento bien grande. Entonces, volviendo a la pregunta, cine y teatro entre 65 y 70% de facturación. El resto es venta de comidas y bebidas, es eventos, es publicidad en pantalla, es otros contenidos, shows en vivos y este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuánto es cada uno? ¿Tenés como ese número? Bueno, no sé, eventos es tanto, comida, ¿cuánto es? La parte de comida pesa bastante, está en el entorno de entre un 20 y un 25%. Bien. Y el resto, sí, es entre eventos, publicidad en pantalla, acciones con sponsors, alquileres también de sala que tratamos justamente en los momentos que no hay cine. Muchas empresas lo toman o como lugar para capacitaciones o como para ofrecer algún producto o como para invitar clientes. Todo eso es ese restante. Justamente se comenzó a ver esto de usar espacios no tradicionales para eventos para empresas. ¿Eso ustedes lo ven que está creciendo mucho en cuanto a negocio para Movie? Sí, siempre lo tuvimos como foco, ¿no? O sea, no es nuevo como negocio, pero sí notamos que hay un crecimiento y es esto que tú decís, ¿no? Hay como una avidez de encontrar espacios nuevos y distintos en cuanto para empresas. De hecho, te diría que todas las semanas tenemos eventos grandes, dependiendo del lobby o del complejo. Pero hoy en día es raro que en algún movie no haya un evento todos los días. ¿Todos los días del año? Todos los días del año te diría que son pocos los días que no hay un evento. Ese evento puede ser una van premiere de una película, puede ser una empresa con el lanzamiento de algún producto, con que invita a sus clientes, puede ser un desayuno. Todo eso yo te diría que es raro. Es más, en esta etapa del año, te diría el primer semestre hasta agosto, septiembre es la época fuerte y ahí hay veces hasta que tenemos 2-3 eventos por día, ¿no? O sea, el equipo hoy comercial de Movie, no solamente la parte de venta comercial, sino la parte nosotros le llamamos comercial y eventos, es un equipo que no son muchas personas, pero justamente estamos viendo cómo reforzar, porque lo que ha crecido mucho han sido los eventos. Y eso un poco contesta tu pregunta en eso de... Yo creo que las empresas es, por un lado, buscar espacios no tradicionales o no convencionales como para hacer algo, ya sea para sus clientes o interno. Y por otro lado, el unirse a un contenido que les llama la atención. Entonces, a raíz de que está Intensamente o de que está Barbie o de que está Oppenheimer, yo invito a mis clientes, capaz que solo ver la película, capaz que ver la película y hablar de algo en particular, capaz que es algo, pero siempre el contenido ahí en muchos casos ayuda, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos siempre de ser creativos y ver qué podemos ofrecer a los clientes, en este caso rubros más corporativos, digamos, que le pueda estar interesando. ¿Y eso lo hacen proactivamente ustedes pensando ideas o ahora pasaron para el otro lado y son las empresas que están buscándolos más y ustedes? No, siempre esto hay una proactividad importante. Sí, es las dos cosas y no estamos lejos todavía de no ser proactivos y creo que no está en nuestro ADN, nuestro ADN siempre hemos sido en eso como muy proactivos en esto y como en otras cosas, ¿no? Como también tenemos esto de siempre, ¿no? De esto de alguna forma vender paquetes de entradas para las empresas para que las utilicen de diversas formas, ¿no? Y eso también funciona y funciona bien. Siempre tiene un valor percibido la experiencia de cine, yo diría bastante más alto que lo que es el valor comercial, lo que es el pagar por eso, digamos, ¿no? Entonces, eso siempre es bienvenido, ¿no? Como un regalo que alguien quiera hacer a alguien, una entrada de cine unida a veces con una experiencia o acompañado con algún combo de comida, siempre es algo súper valorado. Bien. Y en cuanto a lugares, ¿cuál es el de mayor facturación? ¿Montevideo Shopping, Punta Carretas? ¿Cómo está Montevideo eso? Shopping por cantidad, por tamaño. Montevideo Shopping tiene 11 salas, tiene entre cine y teatro, estamos hablando de más de 2.600 butacas. Y después te diría que vienen Nuevo Centro y Portones muy parejos. Portones tiene más salas que Nuevo Centro, pero Nuevo Centro tiene un número por sala de venta muy fuerte. Sí, Nuevo Centro yo diría que
y esto no solamente a nivel de cine, sino que lo he escuchado a nivel de comerciantes que están en Nuevo Centro, le ha ido muy bien a la mayoría de los comercios que están en Nuevo Centro, y nosotros también nos ha ido muy bien. De hecho, siempre hemos tenido alguna intención de hacer alguna ampliación en cuanto a cantidad de salas. No es fácil, pero bueno, es algo que tenemos ahí siempre en cartera. Ahora, yendo al número total, digamos, en Nuevo Centro y Portones son muy parejos, y Portones, la verdad que es un shopping que siempre es muy estable y ha funcionado muy bien, y fue el primero que tuvo la primera sala 4D, que era una sala en un espacio que no era nuestro, que a raíz de determinados cambios del shopping pudimos tener ese espacio y ofrecer la primera 4D, y fue un exitazo, y eso nos dio pie para adaptar una sala de Montevideo Shopping, que era una sala tradicional, a 4D, y también nos fue muy bien. Entonces, te diría que bien. Y Punta Garretas son 5 salas con un público distinto, un público capaz que de un nivel socioeconómico un poco más alto, que capaz que es donde se valora más un cine capaz que más europeo, de calidad, pero también consume el otro tipo de cine. Y la verdad que también estamos muy contentos con Punta Garretas. De hecho, por ejemplo, en Punta Garretas, para ir viendo los distintos perfiles de los shoppings, ofrecemos un ciclo de arte, de cine, pero de arte, con charlas, que es bien interesante, que es esto también de cómo ofrecer y generar experiencias, ¿no? Estamos hace unos años ya que tenemos un ciclo de arte que lo ofrecemos en determinada época del año, con desde pintores, escultores, y otro tipo de artistas, que se genera un contenido. Hemos tenido, por ejemplo, a los impresionistas y otra cantidad de pintores, y invitamos, nosotros hemos trabajado mucho con Emma Sanguinetti, por ejemplo, a que no sea solamente ver ese contenido, sino después tener una charla posterior al contenido sobre lo que se vio, y charlar con alguien, digamos, especialista en el tema, que ilustre más, digamos, lo que se vio. Y también ahí ha sido un éxito. Entonces, también es como buscar y ser proactivo en qué se le puede ofrecer a la gente, que salga solamente de ver el contenido, ¿no? Bien. Te llevo un poquito más atrás, Sí. de algo que estuvimos hablando de consumo en streaming, consumo por redes, lo que sea. ¿Los jóvenes se están enganchando en el cine? ¿O es el público más difícil porque tienen otro tipo de...? No, te diría que los jóvenes, cuando más se enganchan, hasta ahora lo que hemos visto es con las... donde uno ve que reaccionan muy rápido, es con esas películas que las están esperando. En muchas de esas, por ejemplo, sagas de superhéroes, con toda la etapa de Marvel, de Spider-Man y de unos cuantos más. Por ejemplo, ¿por qué notamos esto? Porque de repente se pone ese contenido en preventa 2-3 semanas antes, y tiene una demanda muy fuerte, y en las redes lo vamos testeando, y realmente digamos que para ese tipo de contenidos son los primeros en comprar. Claro. Entonces, yo te diría que los jóvenes, no cambió tanto el comportamiento de los jóvenes. De los niños tampoco, porque los niños siempre les gustó y les sigue gustando ir al cine. Yo te diría, lo que comentaba un poco hace un rato, es capaz que en los adultos, en ese que tenía el hábito de ir al cine, independientemente de lo que hubiera en cartelera, iba al cine. Bueno, ahí capaz que es donde está volviendo, pero ahí es donde costó un poco más, porque descubrió una plataforma y se enganchó con eso, que antes no lo tenía tan en su, digamos, en su hacer semanal, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí es donde estamos trabajando, y a poco donde estamos volviendo. Bien. Mencionaste las salas 4D y las experiencias diferentes de solo mirar una película, ¿no? He visto que en otras partes del mundo hay salas VIP, que son sillones. ¿Acá cambió el hábito el uruguayo de buscar cosas nuevas, o no lo muevas de una sala tradicional y su pop? Es una buena pregunta. Yo creo que el uruguayo, si bien le cuesta un poco cambiar y pagar por algo nuevo o distinto, que no está muy convencido, creo que igual los últimos años ha mostrado una avidez por nuevas experiencias. Que bueno, el 4D, por ejemplo, fue un ejemplo, ¿no? El 4D a nosotros nos sorprendió para bien. O sea, era una apuesta nueva, era una inversión grande, porque cada butaca 4D tiene su propio
Estamos hablando de cada butaca 4D, sale unos cuantos miles de dólares cada una y tiene su propio movimiento, su propio motor, sus propios experiencias. Y la verdad, pero lo vimos en otros mercados, vimos que funcionaba. No estaba tan desarrollado en el mundo, pero igual nos la jugamos y la verdad que nos sorprendió. Entonces, ese tipo de experiencias funcionan bien. Ya algo más lujo, creo que el uruguayo de eso capaz que es un poco más cauto o no lo busca tanto. Por ejemplo, en Argentina las salas 4 VIP tuvieron un furor muy grande hace 10 años, por ejemplo, pero era no solamente la sala VIP con una butaca muy grande, reclinable, cómoda, con una lucecita, con una mesa, con un timbre para llamar. También afuera de esa sala tenían como un restaurante. Y bueno, ese modelo yo diría que hoy en día lo fueron transformando en Argentina y están terminando siendo salas VIP, pero solamente de butacas en su mayoría. O sea, toda la otra parte, digamos, de restaurante, de servicios, de mozos a la butaca, yo te diría que hoy no sé si queda alguna con esa propuesta en Argentina. Sí siguen siendo salas VIP, pero con una butaca muy grande, muy cómoda, reclinable y capaz que con algún adicional más en cuanto a experiencia de sonido, por ejemplo. En Uruguay no hay experiencias todavía, no quiere decir que las pueda haber el día de mañana y habrá que evaluarlo. Bien. Centro de entretenimiento, ustedes se transformaron en eso, va. Y ahora lanzaron Zone. Se metieron en un mundo totalmente nuevo. Contame esto que ya lanzaron y cómo viene, qué repercusiones tiene. Contame qué es y cómo viene los primeros días, pasos. A ver, es bien sabido que el mundo gaming, no solamente en cantidad de jugadores jóvenes, sino a nivel también de empresas que se vinculan con el mundo gaming, ha sido un furor los últimos años. Y bueno, las cifras son monstruosas y asombran, ¿no? Entonces, nosotros ya veníamos explorando hace unos cuantos años, de hecho, previo a la pandemia habíamos hecho eventos puntuales de algún campeonato o alguna final con alguna empresa. Y nos llamaba la atención los jóvenes, cómo movía a determinados jóvenes y cómo llamaba la atención. Después de la pandemia, yo creo que la pandemia también hizo crecer ese negocio y empezamos en este concepto de no quedarnos con el negocio tradicional de cine, teatro, eventos, sino que otras cosas podíamos innovar. Bueno, el tema gaming para nosotros estaba como un objetivo y como un foco a ver cómo podíamos desarrollarlo. Entonces, desde ofrecer nuestras salas para un evento puntual hasta qué más podíamos hacer. Y al final terminamos en Zone. ¿Qué es Zone? Zone hoy en día es una marca, es una plataforma en la cual vamos a ofrecer durante todo el año distintas actividades y campeonatos para todos los que están, todos los jóvenes afines al mundo gaming. ¿Eso qué quiere decir? Que ya lanzamos Zone, hicimos una campaña de lo que se trataba, le explicamos y ya a los campeonatos que sacamos las inscripciones, ya tenemos más de 400 jóvenes inscriptos en distintos juegos y en distintos campeonatos, ¿no? En FIFA, en LOL, en Free Fire y bueno, y va a haber otras actividades vinculadas a todo ese mundo. Entonces no solamente anotarse para el campeonato, sino después las finales se van a hacer en Movie, esas finales van a estar con otras propuestas vinculadas a esos jóvenes también. ¿Qué tipo de propuestas? Y bueno, hoy en día todo el mundo de los cosplay y todo son temas muy vinculados a todo el mundo gaming, el freestyle también. Entonces va todo por ese lado. O sea, yo te diría que Zone es una marca que lo que ofrece hoy en día son muchas actividades durante el año. Hoy en día con determinados campeonatos puntuales que la gente se está anotando, pero que la idea es que no sea solamente esto y que termine, sino seguir durante todo el año proponiendo distintos campeonatos, juegos que hoy son estos, el día de mañana pueden ser otros, pero de alguna forma es llegarle a esa comunidad que hoy en día posiblemente esté
esté fuera de lo que es Movie y las propuestas que tiene Movie. Entonces es ofrecerles algo para tenerlo cerca y para que empiecen a visualizar a Movie como alguien, como una empresa que también les ofrece eso, porque veíamos que si bien el mundo del gaming está muy fuerte en el mundo y en el nivel de la región, no había nada como de continuidad. De repente sí había algún campeonato o había algo puntual, pero terminaba ahí. Bueno, la idea es que Zone siempre tenga algo para ofrecer. Entonces, que el que está afín a determinado juego tenga en Zone una propuesta que siempre le pueda interesar en determinados momentos del año, ¿no? O sea, no es algo puntual, es algo que se va a mantener. Es algo que se va a mantener. Y ahí apostamos que obviamente hoy en día Zone para nosotros es una apuesta que obviamente estamos sumando porque hoy en día es gratis, o sea, todo lo que se están anotando en los campeonatos y todo esto es gratis, pero además hay premios. Entonces, bueno, hoy en día estamos, digamos, con determinadas empresas que nos están acompañando y la idea es que nos sigan acompañando y tener más empresas que están afines a ese mundo. Nos pueden estar acompañando, ¿no? Es un mundo para nosotros nuevo, es un desafío que dentro de un año podemos hablar de vuelta y evaluarlo, porque realmente es una apuesta y es una inversión. Y de hecho lo hemos notado cuando nosotros salimos al mercado con esta propuesta, les ha gustado mucho la propuesta, pero también uno visualiza ahí que bueno, que de repente no todos están preparados para embarcarse en eso, ¿no? Entonces a muchos les gusta, pero bueno, de repente prefieren esperar un poco, prefieren ver. Claro. Bueno, nuestra apuesta es mostrarlo y ver que esto funciona y bueno, y que eso el día de mañana va a generar sus réditos. Hoy en día diría que es una inversión a mediano plazo, a mediano y largo plazo. Bien. ¿Hay espacio para más salas de cine en Uruguay? Yo creo que hay, sí. Yo creo que hay que identificar bien dónde. ¿Y dónde? ¿Ustedes ya tienen identificado, tienen planes de expansión, de nuevas aperturas? Tenemos, es un tema que lo evaluamos, te diría que periódicamente. No tenemos todavía definido, pero es algo que lo tenemos como foco y que posiblemente, y si todo va bien, nos gustaría encontrar o terminar de definir dónde realmente pensamos que hay avidez o sería bueno poner más salas de cine y seguir invirtiendo, ¿no? O sea, la cadena de Movie, pasamos por esa pandemia, ya nos recuperamos, estamos saludables de vuelta y estamos con estos proyectos. Por algo lanzamos Zone, por algo acabamos de abrir Cine del Este en Punta del Este. Y tenemos en carpeta algún proyecto buscando dónde, esta pregunta tuya, ¿no? ¿Dónde sería bueno poner más sala de cine? Otra cosa que también estamos viendo es cómo ha cambiado también mucho la lógica de los espacios. ¿A qué me refiero? Antes el comportamiento era yo tenía que ir al cine, tenía que hacer la cola en boletería, entonces precisaba mucho espacio de boletería. Después esa gente iban a consumir a la barra de snacks, el pop, el refresco. Necesitábamos unos espacios muy grandes. Hoy en día la gente se acostumbró mucho a la compra web. Y ahí creo que Movie ayudó mucho con una web que es bastante amigable, entonces en cual en su momento fuimos pioneros también en que la gente pueda elegir su butaca, que no existía acá en Uruguay. Entonces ya desde tu casa elegías tu butaca y ya te quedabas tranquilo donde te ibas a sentar. Bueno, todo eso hoy en día ya tenemos más del 60%, entre el 60 y el 70% de compra web. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque eso en el comportamiento y en la lógica de los espacios terminó repercutiendo también en los espacios del cine. ¿Por qué? Porque ya de repente los espacios de boletería no son tan necesarios como eran antes. Entonces también estamos viendo cómo acomodar esos espacios. De hecho estamos con un proyecto en Portones también, en un espacio de lobby que utilizábamos para cumpleaños, de desarrollar de poner una propuesta también ahí de entretenimientos que tenga que ver con el cine, que va más por el lado de bowling, de poner una línea de bowling, que hay un concepto en el mundo que es que le llaman el bowling café, que no es el bowling de antes, de las pistas más largas, es un bowling un poco más chico, de menor tiempo, digamos, de duración, pero que es como complementario de otra actividad. Y eso lo hemos visto que en otros cines, en otras cadenas en el mundo lo han
lo han implementado como otras actividades, pero es en esto de buscar sinergias con la gente que va y que no somos solamente cine, ¿no? Que somos entretenimiento. Bueno, estamos terminando ahora de definir y de poder hacer las reformas necesarias para que Portones tenga su bowling previo a la entrada del cine, digamos, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Por favor, un gusto y bueno, y a las órdenes, como siempre. Este podcast fue auspiciado por Sonda. Detrás de tecnologías que transforman tu vida está Sonda. Make it easy. Esto fue La Ronda de Negocios. La palabra de los principales empresarios y ejecutivos de nuestro medio bajo la impronta de Antonio La Ronda.